Señoras y señores, muy buenas noches. Arrancando el segundo programa de este ciclo de Algo Hay, porque algo hay en la ciudad siempre, para comentarles, para mostrarles en diferentes ámbitos, como decimos, mostrarles un poco de la actualidad. Hoy, un programa muy variado, porque vamos a tener, entre otras cosas, podemos decir que es un programa bastante veloz, pero eso ya nos vamos a enterar más tarde en los próximos bloques, cuando tengamos a nuestro invitado sobre, bueno, ya van a tener, va a ser bastante veloz la cosa. Y después también, por supuesto, hoy tenemos algunas de las principales noticias de lo que pasó en la semana, como para hacer aquel comentario que ya va a venir en Algo Hay para decir. En el segundo bloque, bueno, y en el final también algo que pasó en el fin de semana, la exposición de autos de colecciones que hubo en la Plaza Artigas por tratarse del aniversario de la ciudad, los 164 años, eso vamos a ver más adelante. ¿Qué les parece si los invitamos? Antes que nada, también tenemos nuestro canal en YouTube, en donde ustedes pueden ver la íntegra del programa, además de en vivo como siempre, y el sábado en la reiteración en el correr de la tarde. Otro de los temas que ya vamos a ver y que son temas que la gente nos comenta en la calle a raíz de lo que sucede en la ciudad, y que seguramente en este espacio que vamos a tener a algunos quizá va a molestar el tema de el comentario llevándolo para el análisis, por supuesto, ¿no? Esa es la idea de cosas que quizá cuando tenemos noticiero y cuando se transmite la información no podemos analizarla de tal forma como si tenemos un poco de más tiempo en este programa, en este espacio, y que esa es la idea con Algo Hay. Vamos a pedirle al señor director en este Algo Hay que decir que nos tire las primeras imágenes de algo que pasaba hace un par de días en la ciudad de Artigas, en la entrada de la ciudad, podemos decir, allí cerca del Puente Internacional de la Concordia, y que ha molestado bastante, mucho digamos, a los conductores, motociclistas, porque fue una situación que, si bien consideramos que sí, que hay que mantener en condiciones las tareas, hay que mantener en condiciones el Puente Internacional de la Concordia y todo lo que rodea allí en cuanto a la señalización, y esto es lo que está sucediendo. El Ministerio, una empresa privada, el Ministerio de Transporte, contratada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, está haciendo la tarea de señalización vertical y horizontal. La señalización horizontal es aquella, es el pintado de la línea divisoria de la avenida, digamos, en este caso de la calzada del Puente Internacional de la Concordia, y la vertical, la señalización vertical, es adecuar, poner todo aquello que conlleva los carteles de velocidad, que indican velocidad, entre otras cosas. Pero esto molestó por las largas filas, porque la gente no sabía, y en muchas situaciones, ejemplificando algunas que nos decían, por ejemplo, estuvimos con una señora que nos decía: bueno, no nos avisan que van a hacer este tipo de tareas, nos tienen media hora, un poco más en el puente, y yo tengo que ir a buscar a mi hijo en la escuela. Entonces lo que nosotros consideramos, y viendo que sí, que es un trabajo que es necesario que se haga, pero ¿por qué no se avisa? ¿Por qué el Ministerio de Transporte no comunica a la población que tal día estos trabajos se van a hacer por 2 semanas? Ojo, vale aclarar también, porque si no estamos informando mal. Durante 3 días lleva esa tarea del pintado de las calles, de la cebra, que eso es potestad, en este caso, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y lo mismo en el Puente Internacional de la Concordia. Pero toda esta actividad, lo que nosotros nos preguntamos, no hubo previsión de esto, digamos, en las grandes ciudades. Esto no se hace de día, y no se hace en los horarios picos como estaba pasando acá en Artigas. Capaz, como Artigas es el último lugar de todo, digo, bueno, lo hacemos a cualquier hora, no va a afectar a nadie, pero sí afecta a muchas personas, muchos uruguayos que viven del otro lado, que viven en la ciudad de Quaraí y que vienen diariamente, o también brasileños que viven en la ciudad de Artigas o en esta comunidad, en esto de las 2 ciudades hermanas, y que uno va a cada ciudad. ¿Cuántas veces vamos a Quaraí, digamos? Tampoco nos vamos a engañar, pero digo,
falta previsión de las autoridades a nivel nacional. En Montevideo no se les ocurra que se vaya a pintar o se vaya a interrumpir una vía en horario pico, como sí pasaba acá a las 4 de la tarde, 5, como decíamos el ejemplo. Una señora que venía a buscar a su hijo a la escuela se encontró con que, bueno, tenemos que esperar cerca de 20, 30 minutos, hasta 40 minutos, porque, bueno, el tránsito era súper lento y, claro, la gente de la empresa estaba haciendo la tarea. Que si es necesaria, no cabe duda. Pero, bueno, faltó un poco de previsión, eso es lo que nos parece. Otra de las informaciones, y esto ya en un ámbito bastante más delicado, el hecho del jardín número 72, que mucho dio que hablar. De hecho, en Artigas Televisión salieron notas sobre distintas denuncias, sobre presuntos maltratos de algunos docentes y que eso se estaba investigando, se dijo de todo, esto sigue en la órbita de la justicia, pero nos llama la atención algunos aspectos también. Esta semana, más precisamente en la pasada jornada, y que ustedes han podido ver la nota con la inspectora nacional de educación inicial, quien estuvo en Artigas, y a quien le preguntamos sobre este tema. Incluso Off the Record nos decía, bueno, yo sabía que me iban a preguntar de esto, y bueno, estamos abiertos para que ustedes saquen las dudas en cuanto a distintos aspectos. Ahora, lo que nos llama la atención sí que a veces las autoridades terminan no diciendo mucho. Vamos a ver este fragmento. Nosotros separamos en tres partes de lo que más nosotros destacamos, y nosotros que hicimos un seguimiento de este caso y que lo estamos haciendo, por supuesto. Y vamos a ver lo que nos decía en una parte la Inspectora Nacional de Educación Inicial. Nosotros lo que hacemos es recibir la inquietud, en este caso de una familia. Ustedes saben muy bien las características de la familia. El señor no es el papá de los niños, pero es integrante de la familia, porque nosotros en esta sociedad actual consideramos familia, ¿verdad? No necesariamente la tradicional como desearíamos que fuera. Recibimos la inquietud de esa familia, y entonces inmediatamente la inspección departamental pone en conocimiento a las autoridades y realiza todas las acciones que tiene que realizar. Más que claro, algo hay que decir, ¿no? Autoridad máxima de la educación en cuanto a educación inicial, que estuvo en Artigas por otros temas, pero que se le consultaba por eso, como decíamos, y hacía énfasis a eso de que quien denunciara el hecho en su momento sobre el Jardín 72, reiteramos para que quede bien claro cómo era la información y cómo fue que ocurrieron los hechos, o la denuncia más que nada. Sí, la niña presuntamente, y vale recalcar presuntamente, maltratada como denunciaban la madre y el padre, el padrastro. ¿Por qué viene la aclaración de la Inspectora Nacional de Educación Inicial? Porque en su momento, cuando se hacen la nota requiriendo información a las autoridades departamentales de la educación, casi que aquello, en la enunciación comunicamos de la forma que lo decimos, y en la enunciación, cuando se refería a la persona que radicó la denuncia, al padrastro de la niña, casi que se lo decía en forma despectiva, como para tratar de sacar o quitarle validez al tema, ¿no? Como que el padrastro no podía estar metido en el tema, algo así. De hecho, ahí viene la aclaración, que de hecho no le consultamos por qué, si era padre, si era padrastro, y ahí viene la aclaración de la Autoridad Nacional de Educación Inicial, diciendo de que, bueno, la familia en la sociedad actual no le aportaba demasiado a lo que realmente se quería saber en torno al tema. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron las autoridades? ¿Se investigó? ¿No se investigó? ¿A qué se va a llegar? Eso es lo que requerimos como prensa, más que nada. Segunda parte, de esta primera parte, como que esas son las cositas que nos quedan haciendo ruido, ¿no? Y nos preguntamos después cuando nos podemos analizar un poco más la información. Igual esto es bastante breve, podríamos hablar mucho más. Vamos a la segunda parte de lo que decía la inspectora también en esa nota sobre ese mismo caso.
El Jardín 72 es un jardín que nunca jamás en los años de existencia ha tenido un problema con la población ni con los padres. Así que bueno, estamos siguiendo esta investigación que ahora está en manos de la justicia y que veremos después los resultados. Bien, se comenta en el pueblo, en donde justamente se decían en los otros días, en una sociedad donde todos nos conocemos, prácticamente sí se comenta en cuanto a la denuncia de otro docente. Pero algo pasa, algo hay. Entonces lo que queremos es respuesta, son estas cosas, estos tips que van quedando de los reportajes que hacemos a los entrevistados durante la semana y que después nos preguntamos, bueno, nunca nos llegó, de que nunca pasó nada, pero ¿por qué se comenta tanto? Las autoridades hacen lo que tienen que hacer, digamos. Dicen, sí, estamos investigando. Bueno, ahora está, obviamente, y no se puede cuestionar, está en el ámbito de la justicia. Perfecto. Esperemos que llegue a alguna solución, porque muchas veces se trata de no damos información. Si no fuera por los medios de prensa, estas cosas a veces no se saben. Eso es la realidad. Vamos a la otra parte, si les parece, de esto que habíamos separado para ustedes, de esa nota de la Inspectora Nacional de Educación Inicial. La situación también la hablé y no es que los niños se habían escapado, ella me lo explicó, incluso hoy yo voy a pasar antes de irme, que hay un portón muy grande, que hay que ponerle una traba y que a veces, claro, si por ejemplo fue una hermanita a llevar el nene, no llega a la altura e incluso me dijo que ya se había solucionado. Menos mal que se solucionó, porque en realidad sí, pasaba y hay muchos casos. Muchos, no estamos hablando de un centenar de casos, pero sí hay más de 3, 4 casos de niños que se han escapado, incluso uno que se hablaba cuando se hacía la investigación del tema, que estaba próximo a la cabecera del puente internacional de la Concordia. Hablando de previsión, cuando hablábamos en la nota anterior sobre cuando se pinta ahora sin aviso, sin previo aviso, la calzada próximo al puente y las cebras interrumpiendo el tránsito, bueno, es una escuela de niños pequeños, educación inicial. Es obvio que tenemos que tener un portón con unas medidas, digamos, de que no se pueda dejar abierto. Además, eso de raro de que la niñita va a buscar al hermano, faltan controles. Entonces muchas veces se da vuelta la historia y bueno, ahora hay que esperar obviamente que se esté investigando y que la justicia diga lo que tiene que hacer. Pero hay hechos o hay declaraciones, por eso el espacio se llama Algo hay que decir. Señores, antes de ir a la pausa, si les parece, la buena noticia de la semana, teníamos 2 más, pero quizá la dejamos para más adelante, porque son temas más engorrosos, pero la buena noticia, digamos, y que eso vamos a hablar en el próximo bloque más detalladamente. Algo bueno ocurrió, podemos decir. Vamos a ver la nota o el fragmento de la nota del edil del Frente Amplio, Nicolás Lorenzo, que lo hacíamos en la pasada jornada y que hacía un anuncio sobre las famosas y las tan habladas partidas económicas que los ediles se votaron, que bueno, se hablaba de los significativos aumentos y que molestó a muchos sectores de la población, por supuesto, y de hecho hay una comisión referéndum que está juntando firmas y hay todo un tema en que si es legal, digamos, juntar las firmas, si se puede hacer el referéndum, otros dicen que no, que es inconstitucional, pero en fin. La buena noticia la dio el edil del Frente Amplio, Lorenzo. En el caso particular nuestro, nosotros sí, lo que hicimos fue una devolución de lo que fue el aumento de partida, lo que tiene que ver con retroactividad. Para ser más claro, lo que se cobraron en septiembre fue el aumento de partida más la retroactividad, que ronda entre la devolución que hicimos 35.484 pesos, para ser más puntual. Lo que nosotros hicimos fue entregar nuevamente esa plata, porque nos parece que no nos corresponde, estamos en contra desde convicción, no solamente por una cuestión política partidaria. 35.000 pesos. La información dice que, bueno, que la confirmó Nicolás Lorenzo es docente,
y la confirmó que él y 2 o 3 ediles más. Se había hablado que, por ejemplo, González del Frente Amplio también y que Lidio Paniagua iban a rechazar y que iban a devolver la partida, sobre todo el aumento de esta partida, que, como dice Lorenzo, suma 35.000 pesos aproximadamente por una retroactividad en cuanto a algunos meses. Buena noticia, depende cómo se mire, porque hay gente que está diciendo, bueno, esto es política. Podría serlo, pero... Y los otros ediles dicen, no, pero yo cobro tan sencillo por el hecho de que me pertenece, se votó, es constitucional, está dentro de las reglas, pero la cuestión dentro de la población pasa por el tema ético y moral, que es lo que dicen, bueno, si el departamento no está, faltan fuentes de trabajo, no está en una buena situación económica en lo que tiene que ver el departamento, o a veces dicen, bueno, la comuna, y los ediles no piensan y se votan un aumento tan significativo, bueno, algunos dicen, bueno, pero los ediles del Frente Amplio están haciendo política con esto. Tal vez, depende cómo se mire. La mayoría de la ciudadanía y muchos de los que ya firmaron seguramente ven esto como una buena noticia por el hecho de, bueno, es un resultado también de esas manifestaciones o protestas que sí, como decíamos la semana pasada, muchas veces sucede en las redes sociales o en los medios de comunicación y no en la calle, porque de hecho también cuando se votó el presupuesto fueron 3 o 4 personas allí a reclamar el tema de que no se votara y bueno, algo hay que decir sobre estos temas. Hacemos una pausa y ya volvemos, hay mucho más, algo hay.